Realmente es un privilegio estar. Esta fue nuestra primera iglesia bautista reformada, amada. Vamos a ver ahí, mejor. Y agradezco al Señor el tiempo que nos permitió con mi amada esposa. Y bueno, cuando estábamos aquí, nuestra hija Sofía, ya después vino el resto. Doy gracias al Señor también la oportunidad de compartir su palabra ahora y espero que pueda ser de bendición. Estimados hermanos, una iglesia apartada del mundo, que es el tema que me toca, una iglesia piadosa, compuesta por cristianos que día a día enfrentan la batalla contra el pecado, pero sometidos a Dios y a su palabra, hallan los recursos para vencer. Una iglesia que no deja que el mundo se meta en la iglesia, porque es cuidadosa en su adoración, como también lo hablaba el pastor Mariano en su sermón, pero también los creyentes son guiados en su vida personal por el Espíritu de Dios, por la palabra de Dios, para vivir en santidad y honrar a Dios. El texto que me toca es 1 de Juan capítulo 2, versículos 15 al 17. Textos bastante conocidos. Leo para ustedes, dice así, luego vamos a orar. Siento muy lejos del púlpito, creo que voy a quitar esto. ¿Se puede? Ahí. Dice así la palabra del Señor. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Vamos a orar. Amado Señor, una vez más llegamos ante tu presencia, primeramente con palabras de gratitud por tu obra en esta iglesia local. Gracias, Señor Dios, por cuidar de esta iglesia y por guiar a tu pueblo en este lugar donde tú la has establecido. Gracias, Señor, por la bendición que ha sido para tantas personas y pedimos que así tú les mantengas, Señor, llevando adelante la obra que tú has encomendado a tu pueblo. Queremos, Señor, rogar ahora tu bendición en la meditación de tu palabra, que tú obres en cada corazón. Concédenos atención y a mí de nuevo, Señor, para que tu palabra sea explicada con claridad y tu Santo Espíritu obre en nuestros corazones para fruto, para gloria de tu santo nombre. En Cristo Jesús. Amén. Hay algunas preguntas que vamos a hacerle al texto y procuraré responder, pero quisiera comenzar con considerar un breve bosquejo de esta carta en los primeros capítulos, o el primer capítulo y parte del segundo capítulo, hasta el texto que leímos. Si estudiamos la primera carta de Juan, podemos comprender que la carta comienza con una introducción y revela el propósito de la misma, que los lectores tengan comunión con Dios y con los santos y que tengan gozo en esa comunión. Si tomamos el tema de la comunión como base, vemos que luego de la introducción se enfoca en las siguientes cosas: el conocimiento necesario para la comunión, la condición básica para la comunión y la conducta en la comunión. Brevemente entonces, ese conocimiento necesario para la comunión. Dice, Dios es luz, es decir, Dios es sin pecado, es santo. El ser humano, en cambio, es pecador, con todas las manchas que tenemos, más que un tigre. No podemos decir que en nosotros no hay pecado. Más bien tenemos que reconocerlo. En palabras de Juan, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Luego, la condición básica para la comunión: confesar nuestros pecados y andar en la luz. Así se halla misericordia, dice el proverbio. El que anda en tinieblas no puede decir que está en comunión con Dios porque Dios es luz y eso es incompatible. Es como el agua y el aceite, no se mezcla. Pero sabemos que el creyente peca. El pecado nos separa de Dios. Pero tenemos este recurso maravilloso de la confesión,
que juntamente con el arrepentimiento genuino nos une a Dios, nos restaura para poder continuar caminando en la luz y en comunión con Dios y con los santos. Ciertamente no siempre confesamos todos nuestros pecados. Si alguien piensa que confiesa todos los pecados es porque cree que tiene una conciencia completamente clara de todos los pecados que comete. Pero muchas veces ni siquiera sabemos pecados que hay en nuestra vida o que tenemos hasta tanto Dios nos lo revela. Pero en gran medida sí nos damos cuenta de pecados por la obra del Espíritu Santo, nos alumbra y entonces debemos confesarlo para seguir en un andar sincero y honesto que caracteriza al verdadero discípulo de Jesús. Ahora, el propósito de Juan al escribir esta carta no es decirle a ellos que la confesión es un método entonces para caer en el libertinaje. Total, confieso y puedo seguir mi vida y si vuelvo a pecar, vuelvo a confesar. No es esa la idea. Ni tampoco el extremo de vivir en la desesperación por no poder cumplir la ley de Dios a la perfección, como si la caída en cualquier pecado significara ya perder la gracia. No, todo lo contrario. El propósito es que el cristiano viva su proceso de santificación con gozo, de manera tal de maravillarnos en la obra de Cristo, en la obra redentora, en su gracia, en su misericordia, sabiendo que aunque vamos dando pasos y en esos pasos nos tropezamos, nos equivocamos, pecamos, quebrantamos la ley, la obra que Cristo hizo, el poder de Cristo en su muerte, es para perdonar todas nuestras faltas, aún las que no hemos cometido, pero eso no nos lleva a tomar la gracia en vano, sino al esforzarnos en vivir en pos de la santidad. Para esto es importante entender que tenemos un abogado, y esto es lo que dice el inicio del capítulo 2, que es Jesucristo, quien intercede por nosotros, el que nos ha salvado, el que nos ha propiciado, el que cumplió los requerimientos de la justicia de Dios por su vida perfecta, sin pecado, sin mancha, sin contaminación, y derramó su sangre para que seamos aceptos delante de Dios. Él es la propiciación por nuestros pecados, dice Juan. Entonces, la condición de la comunión con Dios y con los santos no es solo una cuestión de palabras, no es solo decir yo conozco a Dios, es también una cuestión de hechos, es de guardar los mandamientos y es de poner la palabra de Dios por obra con la base en el sacrificio de Cristo. En tercer lugar, la conducta de esa comunión. Que os améis. El amor caracteriza a los hermanos en la fe o a los discípulos de Cristo. El odio, por el contrario, es la característica de aquellos que están en tinieblas, de quienes no han sido transformados por el Evangelio. El amor debe ser distintivo entre los discípulos. Conocerán que somos sus discípulos porque nos amamos. En las palabras de Jesús, ese es el mandamiento nuevo, que os améis como yo os he amado. El estándar es nuestro Señor Jesucristo, y esto puede parecernos una meta muy alta, algo imposible de alcanzar, es escalar el Everest, pero debemos dar pasos a paso, porque eso es lo que Dios quiere que hagamos, que sigamos el ejemplo de Cristo y avancemos en el conocimiento de su amor y en la práctica de su amor. Amar como Cristo amó, amando a Dios, amando a nuestros hermanos. Usted puede decir, qué difícil. Sin embargo, sabemos que tenemos el amor de Dios. Todos los que somos de Cristo vamos en progreso en esa carrera, perfeccionando el amor. Algunos progresan más, otros progresan menos. Naturalmente, todos los que estamos en la fe, si nos alimentamos de los medios de gracia que Dios da, vamos a ver progreso en nuestra vida. Roma no se construyó en un día, y aunque el camino es largo, cada paso nos acerca más. Y la voluntad del Señor es que nos esforcemos y caminemos. Por eso el apóstol Juan habla en los versículos anteriores al texto que vamos a considerar, y dice así, a los hijitos en la fe, les habla a los hijitos en la fe, a los jóvenes y a los padres. Hijitos, vuestros pecados os han sido perdonados, habéis conocido al Padre. Jóvenes, sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Padres, conocéis al que es desde el principio, le habéis conocido.
Entonces, teniendo esto en mente, el apóstol les habló del conocimiento necesario para la comunión. Dios es santo, el hombre pecador, la condición necesaria para la comunión, confesar nuestros pecados, la fe en Cristo, obediencia al Señor y los distintivos de la conducta en la comunión. Lo que debemos amar y lo que no debemos amar. ¿Qué debemos amar? A Dios y a nuestros hermanos. ¿Y qué es lo que no debemos amar? No debemos amar al mundo. A Juan, el apóstol, le gustan mucho los contrastes, los negros y los blancos, la luz y las tinieblas, el amor y el odio. En este caso, el contraste es entre lo que debemos amar y lo que no debemos amar. Y esto, hermanos, es para todos nosotros. No importa si usted es un hijito en la fe, que quizás siente que está dando sus primeros pasos, tropieza con frecuencia en la vida cristiana. No importa si usted es un joven y ya ha tenido sus batallas, ya ha salido victorioso, ya tiene el gozo de la alegría del poder de Dios en su vida. No importa si usted es un padre espiritual de larga trayectoria. Juan les dice a todos, el peligro está latente, nuestra carne es débil. Y el apóstol, inspirado por el Espíritu de Dios, les dice a todos, no amen al mundo. Y Dios, por su palabra, nos dice a nosotros, no amen al mundo. Mi propósito entonces en este sermón es este. Quiero que entendamos por la palabra tres cosas. Uno, ¿qué es amar al mundo? Dos, ¿cómo amamos al mundo o haciendo qué cosas demostramos amor por el mundo? Y en tercer lugar, ¿cómo podemos enfrentar bíblicamente las seducciones de este mundo que quiere que lo amemos? En primer lugar, entonces, hay tres conceptos de mundo que hallamos en la Biblia. Podemos referirnos a la creación de Dios como el mundo. En ese sentido, no sería correcto interpretarlo porque la obra de Dios preciosa que ha hecho en su creación, no está mal que tengamos un reconocimiento de esa obra, nos maravillemos, los contemplemos como la obra de Dios. No hay nada de malo en ese sentido. No es la tierra en su sentido físico. Otro concepto para mundo sería una referencia a la humanidad. Pero sabemos que Dios creó esta humanidad y ama a la humanidad en un sentido general. Tampoco sería justo pensar que Dios, que amó al mundo y envió a su Hijo para salvar, tampoco sería correcto pensar que Dios, que nos manda a nosotros que amemos a nuestro prójimo, no dice solo amen a los creyentes, ama al prójimo como a ti mismo. Entonces no podemos entender mundo de esta manera. Pero hay otra manera de entender mundo. Algunos comentaristas han dicho lo siguiente. Por ejemplo, Albert Barnes dice que el mundo son el conjunto de máximas, propósitos y principios por los cuales se rige la naturaleza humana sin religión, primariamente enfocada en lo terrenal. Adam Clarke nos dice que el mundo se refiere al deseo desordenado de las cosas terrenales. Juan Calvino dice, por el mundo entiende todo lo relacionado con la vida presente, aparte del reino de Dios y de la esperanza de la vida eterna. Resumo con otra frase de Calvino, relación con el mundo. Se incluyen en él las corrupciones de todo tipo y el conjunto de todos los males. En el mundo están los placeres, los deleites y todas aquellas seducciones por las cuales el hombre es cautivado hasta el punto de apartarse de Dios. Fin de la cita. Cuando hablamos de mundo, entonces, podemos decir que nos referimos a esas palabras, acciones o pensamientos que pueden o no ser pecaminosos exteriormente, pero que son pecaminosos porque su máxima, su propósito, sus principios son diametralmente opuestos a la voluntad de Dios y a su gloria. ¿Y por qué digo que pueden o no ser pecaminosos en la superficie o en lo exterior? Porque aunque todo lo que se refiere al mundo es pecaminoso por causa de su propósito, en la práctica no necesariamente es algo que podemos claramente definir como pecaminoso. Podríamos poner un ejemplo, el ejemplo de la fama o la popularidad. Pero Jesús fue famoso. No siempre
la fama o la popularidad va a hacer que sea pecaminoso. Los profetas fueron muy conocidos. Hoy en día, muchos pastores, quizás por sus congregaciones prósperas o por su habilidad oratoria, son famosos. Eso no necesariamente significa que es pecado. Pero si alguien busca la popularidad como un medio de satisfacción en sí mismo y vanagloria, entonces sí podemos estar entendiendo allí la relación con el mundo. Vamos a considerar luego más ejemplos. Ahora, el mundo entonces es un sistema complejo. Recordemos que es descrito como uno de los enemigos de la fe, junto con la carne o el pecado remanente y Satanás. Segundo de Corintios 4:4 identifica al diablo como el Dios con minúscula de este siglo que ciega el entendimiento de los incrédulos. Y la palabra allí, siglo, nos hace pensar en este sistema contrario a Dios y su reino. El apóstol Juan al final nos dice que el mundo entero está bajo el maligno. Esto no solo incluye a los incrédulos, sino también a las múltiples ofertas que el mundo da aprovechando la debilidad de nuestra carne para seducirnos, para atraparnos, para apartarnos de Dios. Advirtamos entonces, hermanos, que hay una guerra espiritual que es una guerra despiadada. Posiblemente no somos tan conscientes de ellos porque hablamos de cosas que no vemos, hablamos de una guerra espiritual, como el nombre lo dice. No vemos sangre derramada en las calles, no hay cadáveres en las aceras. No vemos los soldados con sus equipos y vestimentas verdes andando por la ciudad. Eso solamente cuando vemos las noticias nos enteramos de lo que pasa en la guerra, ahora allí Israel, Palestina. Pero tenemos que traspolar esa idea de guerra a un mundo espiritual y que es muy distante de lo que tristemente muchas iglesias entienden como guerra espiritual. Esta batalla espiritual es feroz. El enemigo quiere destruir al pueblo de Dios, quiere oponerse al reino de Dios. Esta guerra, hermanos, comenzó en el Edén, cuando Satanás tentó a Eva en el huerto, cuando cayó Adán y Eva en el pecado, cuando dijo Dios que habría enemistad entre la simiente del diablo y la simiente de la mujer. Pero Cristo es victorioso. Pues Él hirió de muerte a la serpiente en la cabeza, muriendo en la cruz, realizando la obra de redención por su pueblo. Y aunque Satanás esté atado y sus acciones limitadas, muchos soldados de Jesús son heridos, muchos son engañados en las sutiles estrategias del enemigo. Y qué triste es escuchar cuando algún obrero del Señor cae en el pecado y es derribado en la carrera. Esta batalla todavía continúa. Hasta que todos los enemigos sean puestos bajo el estrado de los pies de Cristo, el creyente es llamado a pelear esa batalla de la fe, a perseverar, a entrenarnos, a alentarnos, a animarnos. No queremos ver soldados caídos en este combate. Y debemos pensar que el peligro está latente para cualquiera de nosotros. Si Cristo nos ha llevado del lado victorioso, debemos vivir de ese modo en gratitud y en alabanza a nuestro Redentor. Es sumamente importante entonces estar advertidos de lo malvado que es el mundo para que podamos vencer. Consideremos su engaño y sutileza. Todos conocemos, o recordarán, habrán oído hablar de la historia del caballo de Troya, ¿verdad? Los troyanos tenían grandes murallas y pensaron que jamás iban a ser invadidos. Pero Odiseo tuvo un plan muy astuto, un gran caballo de madera que aparentaba ser un regalo de rendición, mientras el ejército simulaba retirarse hacia el mar. Cuando los troyanos abrieron las puertas y vieron semejante caballo que parecía una estatua, pensaron que habían ganado. Llevaron el caballo adentro como un trofeo y en ofrenda a sus dioses. Sin saberlo, el caballo estaba lleno de soldados griegos escondidos. En la noche, mientras los troyanos celebraban su victoria y estaban desprevenidos, los soldados griegos salieron, abrieron las puertas de la ciudad, el ejército enemigo entró y eso llevó a la caída de la ciudad. La lucha contra este mundo, queridos hermanos, es una lucha de ingeniería, de un análisis cauteloso. Es muy sutil nuestro enemigo. Debemos advertirlo, debemos saber que la Biblia misma nos habla de esos engaños. Siempre nos quiere engañar. Debemos tener cuidado de no tropezar. Pero para seducirnos tiene que apelar a nuestros deseos.
Para los troyanos fue el gozo de la victoria, los festejos descuidados, su misma idolatría que los llevó a la derrota. Para nosotros pueden ser deseos mundanos que nos engañan y que nos llevan a apartarnos de Dios. Hermanos, Dios nos dice una vez más, y debemos tomarlo con sumo cuidado, no amen al mundo. En segundo lugar, entonces, ¿cómo amamos al mundo o haciendo qué cosas demostramos amor al mundo? Cuando nuestro corazón deja de deleitarse en el amor de Dios, va a empezar a considerar alternativas a su voluntad. Y aquí va una vez más la respuesta, con pensamientos, con palabras, con hechos claramente pecaminosos o aquellos que son lícitos pero se transforman en pecaminosos porque tienden a apartarnos de Dios y su reino para enfocarnos en esta vida presente en nuestra propia satisfacción y gloria en lugar de la de Dios. El texto nos dice que hay amor al mundo y amor a las cosas del mundo. Uno es un sentido general, el otro es específico, el amor al mundo como un todo. A este sistema, sin religión, centrado en uno mismo, con principios y propósitos ajenos a Dios y su gloria. Pero también en un sentido específico, las cosas que están en el mundo. Los ejemplos los vamos a poner cuando analicemos esta triple descripción, deseos de la carne, deseos de los ojos, vanagloria de la vida. El que tropieza con una de estas cosas, o con cualquiera de estas cosas, o con las tres, está inclinándose, mostrando amor hacia el mundo. Antes de verlas en específicos, consideremos una vez más el versículo. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Pensemos en esta frase, el amor del Padre no está en él. Dice Adam Clarke, el amor a Dios y el amor a las cosas terrenales son incompatibles. Si dejamos lugar al amor del mundo, el amor de Dios no puede morar en nosotros. Y si no tienes su amor, no puedes tener paz, ni santidad, ni cielo. Dice Barnes, si el principio gobernante de su vida para ganar y disfrutar, si es el principio gobernante de su vida para ganar y disfrutar eso, muestra que su corazón nunca se ha renovado y que no tiene parte con los hijos de Dios. La idea de un amor incompatible también la vemos en otros textos. Por ejemplo, cuando nos dice Mateo 6:24 que ninguno puede servir a dos señores porque aborrecerá a uno y amará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y ahí la palabra que se usa es servicio. En el caso de Santiago, capítulo 4, versículo 4, nos habla de amistad. Dice, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. En el texto que nosotros leímos habla del amor al mundo, o el servicio a Dios o al mundo, la amistad con Dios o con el mundo, el amor a Dios o al mundo. Preguntamos entonces cuando Juan nos dice, el amor del Padre no está en él. Está hablando de un incrédulo. Eso es lo que entendía Calvino. En la descripción, dice así, en la descripción de un estilo de vida corrupto, que nada tiene que ver con el reino de Dios, es decir, cuando los hombres se degeneran tanto que se conforman con la vida presente y no piensan en la vida inmortal más que en los animales. Quien pues se hace esclavo de sus concupiscencias terrenales no puede ser de Dios. Nos surge entonces esta pregunta, ¿es posible que un cristiano ame al mundo? Y eso sería como también preguntarnos si un cristiano puede pecar. ¿Puede pecar el cristiano? Bueno, no hablamos de la capacidad, sí podemos pecar, lo vemos a diario en nuestras propias vidas. Por eso Juan nos llama a reconocer nuestro pecado, a confesarlo y a andar en la luz. Entonces debemos considerar que cualquier pecado calza con el concepto de mundo. A veces pensamos en la mundanalidad como algo que está muy en las tinieblas. Gente que está ya metida en los bares, eso es mundanalidad, pero no vemos la mundanalidad tan cerca en nuestras obras y en nuestras acciones. La descripción que tenemos aquí engloba, podríamos decir, todos los pecados. No se refiere a algunos pecados en particular, cualquier pecado podría ser colocado aquí.
Es más, piense en un pecado que no tenga que ver con el mundo. No lo va a encontrar. Entonces el cristiano puede tropezar amando al mundo. Deberíamos ver de qué manera nuestros tropiezos o nuestras debilidades o aquellas cosas en las que caemos son una muestra de amor al mundo para que, llevados por el Espíritu de Dios a la palabra, nos demos cuenta de la gravedad y seamos guiados a la confesión y al arrepentimiento. Como sabemos por el mismo apóstol Juan, la vida del cristiano no es caracterizada por el pecado, no vive en la esclavitud del pecado. Si pensáramos en alguien que vive amando al mundo, podemos decir es un impío. Pero el cristiano puede tropezar en el pecado cuando es tentado, cuando es engañado por las sutilezas de este mundo, por las estratagemas del enemigo, por la debilidad de la carne. Pero no es el estilo de vida. Dice Matthew Henry, tenemos una advertencia fundamental para la religión práctica vital. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Sed crucificados para el mundo, mortificados a las cosas, a los asuntos y a las seducciones del mundo. Los cristianos en sus distintos grados de madurez o experiencia cristiana deben tener en claro esto y vivir de este modo. Notemos, como decíamos, que en el contexto inmediato Juan le habla a hijitos, a jóvenes, a padres. Debemos también nosotros tener esta convicción. No importa que usted sea nuevo en la iglesia y que recién haya despertado a las verdades del Evangelio, un hijito en la fe, Dios te dice, no ames al mundo. No importa que usted tenga ya tiempo, haya crecido y haya experimentado victoria, tenga fervor por el Señor, como los jóvenes aquí son descritos, las tentaciones vienen, no ame al mundo. No importa que usted sea un padre con años en la fe, con trayectoria y madurez, recuerde, el que esté firme, mire que no caiga, no ame al mundo. Dios, por su palabra viva y eficaz, nos exhorta a vivir como es digno del Evangelio. Consideremos ahora esta triple descripción, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Estas tres descripciones, aunque apuntan a aspectos distintos, están relacionadas entre sí, no son excluyentes una de la otra, tienen puntos de conexión. Y nos ayuda porque tenemos que aprender a identificar al enemigo. En toda estrategia de guerra, una de las claves es conocer cómo el enemigo va a actuar. Debemos también nosotros usar la astucia. ¿Ustedes recuerdan cuando los galaditas se enfrentaban con los efrateos y tomaron los vados y detenían a todos los que pasaban allí y los ponían a prueba, le hacían un test de palabra, ¿verdad? Le decían, era efrateo, y si decía que era efrateo, decía, diga Shibolet, y si ellos decían Sibolet, entonces los mataban. Alguien una vez me decía, pastor, usted ponga el ejemplo, diga yo, y si dice yo, es argentino. Bueno, pero estamos hablando de enemigos, así que prefiero el otro. En primer lugar, ¿qué son los deseos de la carne? La palabra deseo se usa aquí en sentido general de deseo, aquello que es el objeto del deseo, no en el sentido estrecho de que podríamos pensarlo hoy solamente como una pasión lujuriosa. En Santiago se traduce como concupiscencia, indica esos apetitos relacionados con la indulgencia, las meras inclinaciones animales. Las siguientes dos categorías parecieran ser de un orden superior, pero estos deseos de la carne se refiere a estas pasiones mundanas que muchas veces las encontramos en estas listas, como Gálatas capítulo 5, 19 al 21, que nos habla de las obras de la carne. Y podríamos categorizarlas como aquellas que tienen que ver con la inmoralidad sexual, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, orgías y cosas semejantes a estas. Hoy, con toda esta ola de depravación en la sexualidad que vive el mundo, podríamos seguir agregando nombres y letras y siglos a todos los tipos de pecados que hay en esta área. Podemos encontrar otras relacionadas con el paganismo, como la idolatría, la herejía, la hechicería. Pero hay otras relacionadas con el carácter y las relaciones interpersonales, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, envidias y homicidios.
Están las relacionadas con vicios. Se menciona las borracheras, pero podríamos añadir un montón de vicios de hoy. Estas obras caracterizan a los incrédulos. Dice Dios, los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. Son los que están en el mundo y viven de acuerdo al mundo. El mundo vive para los deseos de la carne. Esta es la forma más baja de indulgencia mundana, es vivir por impulsos, por deseos pecaminosos que llevan a un estilo de vida esclavizante. Y si usted está tropezando de alguna de esta manera, debe reconocer que está amando al mundo, inmediatamente arrepentirse, confesar su pecado, ir a la cruz de Cristo para hallar en él el perdón. Ahora sabemos que algunos pecados son escandalosos, será necesaria la disciplina eclesiástica apropiada, pero otros pueden pasar desapercibidos y están en esta categoría. Algunos pueden no parecer tan graves. Algunos quizás son en el pensamiento. El adulterio puede estar en el pensamiento. Algunos pueden estar en las emociones. El homicidio tiene su raíz en el odio, en el rencor, en la amargura. Algunos en hábitos. Pueden ser dominados por actividades que manifiestan prioridades equivocadas que pueden ser idolatría. Por eso decía yo, quizás hay cosas que no necesariamente son pecados, pero pueden llegar a serlo. Por lo tanto, debemos advertir que en nuestro interior se libra esa batalla y que solo puede ser ganada por el poder del Espíritu de Dios. En segundo lugar, los deseos de los ojos. ¿Qué son los deseos de los ojos? Esta satisfacción visual pecaminosa. Muchas cosas pecaminosas pueden aparecer delante de nuestros ojos. Una vez más, la inmoralidad sexual primeramente puede entrar por los ojos. Flagelo de la pornografía que mantiene cautivo a miles de personas, que lo hace tropezar a tantos cristianos. Nos hace considerar cuán necesaria es esta exhortación. No améis al mundo. Si usted está tropezando con la pornografía o con la sensualidad de este mundo, está mostrando amor al mundo. Una forma inmodesta de vestirse para atraer los ojos de otros puede ser amor al mundo. Porque aunque asociemos esta frase primariamente a lo sexual, también debemos considerar que los ojos muchas veces se van al pecado o al amor al mundo en otras áreas. No solamente no mirando lo pervertido, pero puede ser por la codicia de los bienes de este mundo. Placeres asociados al bienestar terrenal. Jesús dijo, si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo está en tinieblas. Un ojo que está para lo material, como un fin en sí mismo. Un ojo que mira y codicia porque su corazón está en este mundo, en vivir la vida como si fuera solamente la vida terrenal, sin considerar a Dios, su reino, su plan, su amor, la eternidad. Los deseos de los ojos nos habla de una vida de gratificación terrenal, de ganar el mundo, de complacerse con los gustos terrenales como si fueran el todo. Y una vez más, hay cosas que pueden ser buenas, pero pueden tornarse malas. Este mundo que encontramos tantas maneras de obtener bienestar para nosotros mismos, y podríamos decir que parte de eso es diligencia, pero puede tornarse en malo, en una buena alimentación, en el cuidado de la salud, en el tener confort. Debemos tener gratitud con todo lo que Dios nos da, ser buenos administradores, pero si eso va a estar por encima de Dios y su reino, el mundo está desviándonos. Debemos advertir el engaño, porque hay seducciones sutiles, ingeniosas del enemigo. Creo que muchos escucharon la ilustración de cómo cazan a los monos en Tanzania. Dice que ponen unos recipientes del tamaño de la mano del mono y una fruta dentro y mete el mono la mano y agarra la fruta y cuando quiere sacarlo no puede porque la boca del recipiente no se lo permite. Entonces uno pudiera decir, bueno, el mono con tal de que no lo atrapen va a soltar la fruta y va, pero no, el mono se queda allí agarrando su fruta y se concentra tanto en ese recipiente que los cazadores vienen, le tiran la red y lo atrapan. El monito miró la fruta, la codició, la tomó, cayó, parece una historia, un eco, ¿verdad?, de Génesis. Algunas prácticas, costumbres, palabras, actitudes que pudieran decirse que no son pecado en sí mismo, que pudieran ser cuestiones de la cultura, que pudieran ser modas, que quizás hasta sería
legalismo juzgarla específicamente como pecado. Podríamos hablar del lugar que ocupa la música en la vida de las personas, del uso de las redes sociales, de los deportes, de los eventos, de ciertos trabajos. Podemos hablar de cosas lícitas, pero quizás calzan en la frase no convienen. Quizás otro pueda hacerlo con limpia conciencia y estar bien delante de Dios, pero ¿qué tal si tú y yo no? Alguien una vez le aconsejó así al predicador Paul Washer y me quedó en la mente cuando él lo decía. Le dijo, otros pueden, tú no. Otros pueden, tú no. Si eso te va a llevar al mundo, si eso te va a desviar de los propósitos de Dios, si eso va a afectar su vida de santificación, entonces advierte que estás frente a un enemigo que no tiene piedad, que quiere derribarte en la carrera, que quiere que seas atrapado, que seas aniquilado. Tercer lugar, la vanagloria de la vida. La palabra aquí usada significa propiamente ostentación, jactancia, luego arrogancia o orgullo. Se refiere a cualquier cosa que tienda a promover el orgullo o que sea una incitación al orgullo. La ostentación en el vestir, en los bienes que se poseen, en los éxitos conseguidos, quizás son títulos, quizás es la belleza física, la popularidad, los recursos económicos, habilidades o capacidades. Pudieran ser cosas buenas, pudieran ser hasta éxitos loables y admirables entre los cristianos, pero puede tener en su fondo esa máxima, ese propósito que nos separa de Dios. Al lado de la vanagloria está el orgullo y la gloria personal, que es vana y que se esfuma como el vapor. La ropa pasa de moda, la belleza física se va, la popularidad se pierde, los recursos económicos pueden desaparecer muy rápido. El cuerpo se envejece, las habilidades también se pierden. Y toda la gloria que se construyó en la vida como un castillo de naipe no resiste la primer brisa. Qué importante es, hermanos, que nuestro corazón no esté en cosas vanas. Por eso nos dice la palabra que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Así como los niños necesitan escuchar muchas veces el no de los padres para ser guardados del mal, todos van a coincidir que si los padres no dicen no, si le dicen sí a todo, sería un mal padre. La ley es buena. Dice la Escritura que la ley es buena si la usamos legítimamente. Los mandamientos, cuando los estudiamos, vemos que varios comienzan con la palabra no. No adulterarás, no hurtarás, no matarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y Dios nos dice en el Nuevo Testamento, una vez más, no améis al mundo. Recuerden a Demas, abandonó al apóstol Pablo porque amó el presente sistema de cosas, amó al mundo. No sabemos si fueron los deseos de la carne, no sabemos si fueron los deseos de los ojos o quizás la vanagloria de la vida, pero el mundo le venció. Lo apartó de la carrera, le sacó el enfoque, dejó de deleitarse en el amor de Cristo y dirigió su amor hacia las cosas terrenales. La vida es fugaz, la batalla es grande. Nuestro capitán es vencedor y ha dado su vida por nosotros. ¿No la daremos nosotros por él? Y la damos cuando le seguimos, cuando nos negamos a nosotros mismos, cuando morimos al yo y no nos dejamos engañar por los enemigos. En tercer lugar, hermanos, entonces, ¿cómo enfrentamos bíblicamente las seducciones de este mundo? Debemos trabajar diligentemente por incrementar nuestro amor por Dios. Es un mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y me encanta que es tan específico, ¿verdad? Nos hace pensar la profundidad que debe tener este amor, el corazón, el alma, la mente, las fuerzas. El primer mandamiento o el resumen de la primera parte de la ley, amar a Dios. Ahora, ¿cómo crece nuestro amor por Dios? Y debemos entonces ser conscientes de que nuestro amor por Dios va a crecer cuando seamos más conscientes del amor que Dios ha tenido por nosotros, que Dios es amor.
El amor de Dios es infinito, es su esencia. Podríamos pasar la eternidad queriendo comprender el amor de Cristo y no nos alcanzaría el tiempo. Cuando pensamos que ya hemos entendido, sí, ya sé, Dios me ama, murió por mí, podemos caer en un enfriamiento espiritual. Y el mundo nos puede seducir porque pensamos que ya hemos agotado nuestro esfuerzo por comprender el amor de Dios. El apóstol Pablo, con todo su conocimiento, hablaba del amor de Dios como algo que quería seguir tratando de comprender cuán alto, cuán ancho, cuán profundo es el amor de Dios. Ese conocimiento y esa experimentación del amor de Dios por sus obras en nuestra vida no va a venir sin medios. Hay medios de gracia que Dios ha establecido. Y la mayoría los conocemos: la lectura y la meditación de la palabra, la oración sincera y constante, la adoración pública en la iglesia, la comunión con los santos, la participación en la ordenanza del partimiento del pan, tomando la copa, la vida de servicio y sumisión en el marco de la iglesia local. ¿Quiere usted ser parte de una iglesia local apartada del mundo? Debemos pensar primero en nuestras propias vidas. Porque la iglesia está construida por piedras vivas. Sus miembros son esos ladrillos. Debemos entonces nosotros apartarnos del mundo y buscar por todos estos medios de que nuestro amor por Dios crezca, para que la iglesia entonces unida en su adoración corporativa lleve gloria a Dios. En segundo lugar, no solamente que nuestro amor por Dios crezca, sino una mortificación activa de nuestro pecado remanente. Para que nuestro corazón no se vaya tras el amor del mundo, este sistema que apela a nuestra naturaleza pecaminosa, el pecado remanente en nosotros, tenemos la orden específica de hacer morir lo terrenal en nosotros. No permitir que ese mal se expanda, tratar la herida rápidamente antes que se haga una gangrena. Recordemos que el deseo de la carne es contra el espíritu, el del espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais, dice Gálatas 5:17. Para esta batalla necesitamos entonces al Espíritu de Dios. No podemos pelear en nuestras fuerzas, sino con las de Dios. No con nuestras armas, sino con la armadura espiritual. No con nuestro ingenio, sino con la guía de su santa palabra. Gálatas 5:25 dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Vean cómo relacionan aquí con pecados que antes también mencionamos en las obras de la carne. En otras palabras, si viven por el Espíritu, si son guiados como ese viento que sopla ese barco de vela, impulsa esa nave en la dirección que el viento va. Si así nosotros somos guiados por el Espíritu de Dios, no vamos a amar al mundo. Y si estamos amando al mundo, no estamos siendo guiados por el Espíritu de Dios. Y esto nos debería llevar una vez más a la confesión y al arrepentimiento. En tercer lugar, estar alerta y fortalecidos en la fe. Conscientes de las sutilezas del mundo, de la debilidad interior y de la necesidad de dependencia en Dios. Efesios 6:10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. En primera de Juan 5:4 dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Por lo tanto, debemos fortalecer nuestra fe. La fe también es descrita como ese escudo, como parte de la armadura con el que podemos apagar los dardos de fuego del maligno. Y recordemos que tanto Satanás como el mundo trabajan de manera conjunta como enemigos nuestros y apelan a un enemigo interior que es nuestra carne. Entonces la fe aquí es importante y es vital. ¿Está tu fe puesta en Cristo primariamente para tu redención, si no estás perdido y necesitas la salvación? Pero ¿está tu fe en Cristo para vivir conforme a lo que Dios nos ha mandado? ¿Para hallar la satisfacción en Él, en su amor? ¿Para que tu vida sea llena del bien y de la paz de andar haciendo su voluntad?
El mundo pasa, hermanos, y sus deseos, dice el texto, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que no ama al mundo, entonces, es el que trabaja activamente en aumentar su amor por Dios. Es el que mortifica su pecado remanente y es el que está alerta fortaleciendo la fe. Tal persona ha construido su gozo sobre una base segura que no puede ser removida. Ha construido y edificado su vida sobre la roca y por lo tanto permanecerá. La iglesia de Dios, esa nación santa, apartada para llevar gloria a Dios. Que el Señor nos ayude en nuestras vidas personales para que también corporativamente podamos darle a Él la gloria y la honra. Oremos. Te agradecemos, Señor, por esta oportunidad de oír tu voz a través de tu santa palabra. Rogamos, Señor, que nos muestres todo vestigio de amor al mundo en nuestras vidas. Nos lleves, oh Dios, a un claro entendimiento de los engaños que hay en nuestro corazón y las seducciones de este mundo, para que así librados podamos nosotros, Señor, darte a ti la gloria y la honra y nuestro amor y satisfacción esté en ti. Trae, Señor, bendición a tu palabra predicada. Sigue derramando tu bendición sobre esta conferencia en el nombre de Cristo Jesús. Amén.